Presentamos el siguiente tema. El tema es base de datos. También se hablará de diagramas de entidad-relación. Comenzamos. La colección de datos normalmente se le denomina base de datos. Contiene información relevante para una empresa. El objetivo principal de una base de datos es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información, de manera que sea tanto práctica como eficiente. Los sistemas de base de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de información. La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar información como la previsión de mecanismos. Las bases de datos son ampliamente usadas. Las siguientes son algunas de sus aplicaciones más representativas: banca, líneas aéreas, universidades, transacciones de tarjetas de crédito, telecomunicaciones, finanzas y ventas. Un sistema de base de datos es una colección de archivos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar estos archivos. Uno de los propósitos principales de un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos, es decir, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y se mantienen los datos. Abstracción de datos. Para que el sistema sea útil, debe recuperar los datos eficientemente. Esta preocupación ha conducido al diseño de estructuras de datos complejas para la representación de los datos en la base de datos. Como muchos usuarios de sistemas de base de datos no están familiarizados con los computadores, los desarrolladores esconden la complejidad a los usuarios a través de varios niveles de abstracción para simplificar la interacción de los usuarios con el sistema. Nivel físico. El nivel más bajo de abstracción describe cómo se almacenan realmente los datos. En el nivel físico se describen en detalle las estructuras de datos complejas de bajo nivel. Nivel lógico. El siguiente nivel más alto de abstracción describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones existen entre esos datos. Nivel de vistas. El nivel más alto de abstracción describe solo parte de la base de datos completa. A pesar del uso de estructuras más simples, en el nivel lógico queda algo de complejidad, debido a la variedad de información almacenada en una gran base de datos. Bajo la estructura de la base de datos se encuentra el modelo de datos, una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones, la semántica y la restricción de consistencia. Para ilustrar el concepto de un modelo de datos, describimos dos modelos de datos en este apartado: el modelo entidad-relación y el modelo relacional. Modelo entidad de relación. El modelo de datos entidad de relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre objetos. Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad y las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades. Las entidades se describen en una base de datos mediante un conjunto de atributos. Una relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, una relación impositor asocia a un cliente con cada cuenta que tiene. El conjunto de todas las entidades del mismo tipo y el conjunto en todas las relaciones del mismo tipo se denominan respectivamente conjunto de entidades y conjunto de relaciones. La estructura lógica general de una base de datos se puede expresar gráficamente mediante un diagrama ER, que consta de los siguientes componentes: rectángulos, que representan conjunto de entidades; elipses, que representan atributos; rombos, que representan relaciones entre conjuntos de entidades; líneas, que unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones. Cada componente se etiqueta con la entidad relación que representa. Método relacional. En el método de relacionar se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla está compuesta por varias columnas y cada columna tiene un nombre único. El modelo de datos relacional es el modelo de datos más ampliamente usado y una amplia mayoría de sistemas de base de datos actuales se basan en el modelo relacional. Otros modelos de datos. El modelo de datos orientado a objetos es otro modelo de datos que está recibiendo una atención creciente. El modelo orientado a objetos se puede observar como una extensión del modelo ER con las nociones de encapsulación, métodos, funciones
e identidad de objeto. Gracias por su atención. Presentaron Estanislao Aguilar Ramos y Eduardo Vargas Barranco.